Hola, mi nombre es Isaac Quesada Durán del curso 903. Pueblos prehispánicos antes de la conquista española. Antes de la llegada de los conquistadores españoles en América, vivían millones de personas organizadas en distintos grados de complejidad sociocultural, desde grupos nómadas hasta imperios militaristas. En el continente americano existían pueblos indígenas con gran desarrollo cultural como los mayas, los mexicas y los incas, y con desarrollo intermedio como tainos, muiscas, araucanos, guaraníes y pampas. Características comunes de los mayas, mexicas e incas. Tenemos las creaciones artísticas destacadas, los conocimientos científicos, arquitectura y procedimientos agrícolas. Tenemos los tipos de organización social muy avanzada, el conocimiento de teatro ritual y poesía, el politeísmo y la concepción del mundo vinculada con la idea de fatalidad y catástrofe. Los mayas fue una civilización más constituida en cuanto al arte, la arquitectura y la escritura. Cuando llegaron los españoles vivían un periodo de decadencia, dominados por los náhuatl. Su sociedad muy jerarquizada distinguía claramente el poder político y el religioso. La autoridad política giraba en torno a un jefe supremo, Alac Unik. El poder religioso estaba regido por el Alma Khan, sumo sacerdote. Creían en el fin del mundo provocado por la caída de los astros. El sumo sacerdote era el intérprete de los signos y el organizador de los cultos en todo el territorio del imperio. Los mayas eran politeístas. Su principal divinidad era Kukulcán. Los mexicas fueron una civilización de gran poderío, reconocido por el uso de la fuerza y su estructura gubernamental. Son conocidos como aztecas, aunque estos fueron los opresores del último imperio que habitó Tenochtitlán. Implantaron un gobierno complejo, parte confederación y parte imperio. Así como los mayas eran politeístas, sus dioses fueron Quetzalcóatl, héroe legendario; Tezcatlipoca, dios de la noche; Tlaloc, dios de la germinación; y Huitzilopochtli, dios de la guerra. Los incas, el más grande y antiguo imperio desarrollado en el continente americano, fue el Inca. Los incas eran politeístas y se organizaron socialmente en clanes. Estos eran una forma de comunidad extensa. El idioma oficial fue el quechua y establecieron además una organización social basada en principios morales de obediencia y persecución permanente del delito. El inca o gobernante principal era elegido por ser el más capaz y preparado. Todo lo que tuviera contacto con él se consideraba sagrado. Las tierras pertenecieron al sol, al inca y al estado, los cuales eran 4. Estas se distribuyeron de tal forma de que cada habitante tenía una parcela de tierra fecundada que trabajar. No se podía ni vender ni heredar la tierra. Por eso, cuando un habitante se moría,
la tierra se le daba a otro habitante para trabajarla. Europa a finales del siglo XV. Tres acontecimientos son claves para comprender el contexto sociocultural de Europa y España. A principios del siglo XXV se fueron desarrollando un movimiento llamado Renacimiento. Durante ese tiempo se hicieron avances científicos como la brújula para la exploración de mares y océanos, la imprenta, la cual permitió la publicación de textos y mapas, y la pólvora, creada por los chinos pero utilizado por los árabes para tomar ventaja en las guerras. En 1453, los turcos conquistaron la ciudad de Constantinopla, la cual era el centro comercial más importante. Después de la conquista, los turcos cerraron las rutas comerciales para los países enemigos de su reino. Ante el cierre de las rutas comerciales, España necesitaba encontrar urgentemente una nueva ruta para conectarse con las ciudades con las cuales comerciaba a través de la navegación por el mar Mediterráneo. De la necesidad de rutas a la exploración y al descubrimiento. Cristóbal Colón le presentó a la corona española un proyecto de navegación para explorar nuevos territorios y encontrar la ruta comercial que necesitaban los españoles. En su primera presentación fue rechazado, pero gracias a Fray Juan Pérez, quien era el confesor de Isabel la Católica, la convenció para que lo escuchara nuevamente y tuviera otro encuentro en el campamento de Santa Fe, a partir del cual nacieron las capitulaciones de Santa Fe. Este documento selló el comienzo de una gran aventura que lo llevaría a encontrar un nuevo mundo que se llamaría América, lo cual trajo beneficios económicos a España. La conquista española en el Nuevo Mundo. Para los navegantes españoles, América era un nuevo mundo, pero para los mayas, mexicas e incas era su territorio. En contraste con el propósito de los españoles, los nativos americanos vivieron la llegada de los españoles como un despertar a mar. La literatura prehispánica. El legado literario con los principales géneros trabajados, la poesía, la dramática, la épica y los himnos sagrados, que expresan la enorme riqueza simbólica del lenguaje, así como también la visión o concepción del mundo natural y mítico. Los relatos míticos del mundo prehispánico. Para nuestros ancestros, los mitos eran una historia sagrada y por tanto una historia verdadera, puesto que se refiere siempre a realidades propias de las cosmogonías de las culturas prehispánicas. Características de los mitos. Creencia en un universo sagrado. La autoridad y poder de varios dioses. Revela modelos ejemplares. Dar respuestas a fenómenos. Lo sagrado es inherente al mundo. Los primeros dioses, Tonacatecutli, Tlantlahuqui, Quetzalcóatl,
Tonacasihuatl, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli. Las características de la literatura prehispánica: producciones anónimas y colectivas, oralidad y forma de escritura propia, cosmovisión del mundo, vida o muerte, relatos de mitos y de combates. La literatura maya: los códices y sistema de registro de la cultura maya. Son libros escritos mucho antes de la llegada de los españoles y en su escritura emplearon caracteres jeroglíficos. La lectura de estos son una fuente de la cultura maya y muestra aspectos importantes de la vida social, política, religiosa, histórica y agraria de los mayas. Los libros de literatura maya: tenemos a Chilam Balam, a Popol Vuh, a Rabinal Ahí y a Anales de los Cachiqueles. La literatura mésica: los códices y el sistema de registro de la cultura mésica. Son pocos los códices que pertenecen a la cultura mésica. Recogían una escritura pictográfica e ideográfica que servía de recordatorio de poemas religiosos, discursos o canciones pronunciadas en ocasiones solemnes, como por ejemplo Laúd, Feherbari Mayer, Borgia, Cospi, Vaticanus. Las características de la poesía mésica: sentimientos de la muerte. La poesía xochicuilcal es un canto a la primavera. Cantos a la desolación, a la angustia o a la inexpugnable de la muerte y la vida. Algunos poemas tienen un tono de recargado. La literatura inca: la escritura y el sistema de registro de la cultura inca. Los incas trabajaron su legado literario de forma oral. Constituyeron el recuerdo de versos litúrgicos y el relato de acontecimientos. Dentro de la literatura inca encuentras dos vertientes principales: la poética por medio de la lírica íntima y la teatral a través del drama inca. Gracias.